ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx. Recuerden, bueno, pues esto es Cronómetro 2020. Nos da mucho gusto que nos acompañen, como siempre, todas las plataformas de Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Por supuesto, también nos damos un momento para saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Y bueno, pues enviamos un saludo, un gran abrazo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos. Tenemos también un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos, mensajes, 5565-051037, 5565-051037. El día de hoy está conmigo Edgar Valenzuela. Hola Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy contento yo de saludarte, a ti y a todo nuestro auditorio de 724 y de UCL. Y pues checando las noticias de Latinoamérica, además del triunfo de la izquierda en Perú, estamos viendo que Santiago de Chile regresa a una cuarentena estricta por un aumento de casos de COVID. Y eso que Chile es uno de los países per cápita que un mayor número de vacunas ha aplicado. Entonces, hay que tenerlo muy presente en México, dado que, aunque la campaña nacional de vacunación está avanzando, no debemos relajar las medidas. No, y sobre todo, Edgar, porque ya vimos que en la Ciudad de México ya se presentaron también 2 casos, sobre todo en las escuelas, en las cuales, bueno, pues ya hubo 2 situaciones, 2 sospechosos y una que ya parece ser que está confirmada, y esto, bueno, pues hace que la escuela en su totalidad tenga que detenerse, sobre todo pues para tratar de evitar estos contagios. Llama también la atención, la semana pasada se anunció que el doctor Hugo López-Gatell dijo que, bueno, pues el formato ya de las conferencias de la tarde, las conferencias, sobre todo para saber cómo estaba la situación en torno a la pandemia, bueno, pues ya se están obviamente cancelando. Van a ver de qué manera, bueno, pues se van a estar presentando spots, van a estar haciendo algún tipo de enlace o simplemente a través de los noticiarios van a estar informando cómo va esta situación. Yo insisto, y yo creo que lo hemos venido diciendo muchísimo aquí, Edgar, la pandemia no ha terminado, todavía tenemos casos. Afortunadamente, los casos de vacunación y obviamente también el proceso en el cual, bueno, pues está vacunando a los mexicanos, va avanzando y, bueno, pues esto de alguna forma representará una barrera, de alguna forma, para que esto se detenga. Y es que el día de hoy, Edgar, si me permites, y bueno, pues vamos a iniciar este cronómetro 2020, sobre todo porque, bueno, pues vivimos la semana pasada todo este proceso electoral muy, vamos a llamarlo, muy interesante, sobre todo porque lo hemos venido platicando, Edgar, hemos tenido aquí a nuestros analistas, hemos obviamente planteado diferentes ópticas al respecto, pero llama la atención, Edgar, si me permites, este aspecto que tiene que ver con los medios de comunicación y su trabajo durante las elecciones. Creo que los mismos medios de comunicación han jugado un papel muy relevante, un papel en el cual se están afianzando por 2 vías. Una, los medios tradicionales, lo que es el periódico, las revistas especializadas, obviamente la radio y la televisión, que bueno, pues en este sentido han volcado no solamente desde las notas correspondientes al seguimiento
de los candidatos y al seguimiento del proceso, sino también el hecho en el cual, bueno, pues las redes sociales y por supuesto todo lo que es esta parte de comunicación virtual, pues ha ayudado y ha apuntalado para que conozcamos las opiniones, no solamente a nivel interno, sino también a partir de otro tipo de noticieros, otro tipo de periodistas, otro tipo de analistas que no necesariamente se pueden visualizar dentro del contexto tradicional, ¿no? Llama la atención también el hecho de que muchos medios de comunicación internacionales también han puesto su mirada en México y sobre todo en estos procesos. Y por supuesto, han señalado algunos aspectos que no necesariamente han sido del agrado para el gobierno federal. Estoy hablando específicamente de artículos que se escribieron, por ejemplo, en el Wall Street Journal, en el New York Times, en The Economist, en El País, y por supuesto, bueno, pues inclusive por ahí se vio algún medio alemán en el cual, bueno, pues justo bajo esta circunstancia, precisamente, bueno, pues se amplió de alguna manera lo que es esta libertad de expresión. Eso significa que, bueno, pues de alguna forma también los mexicanos, de una u otra manera, pues terminaron inundados de información, estuvieron con esta capacidad enorme, sobre todo de ir gestionando la cantidad de datos que se veían en todos estos medios de comunicación, pero también hay que señalar que de pronto el presidente López Obrador no necesariamente ha estado contento con los medios de comunicación. Incluso la semana pasada, si me permites, Edgar, se mencionó por parte del presidente López Obrador que no necesariamente los resultados, por ejemplo, que se vieron en la Ciudad de México fueron consecuencia de los votos, sino más bien por parte de toda una estrategia de comunicación, toda una estrategia de manipulación que se orquestó desde los medios de comunicación. Edgar, obviamente sabemos que, bueno, pues tenemos nuestras filias, nuestras fobias, pero en este sentido, mi querido Edgar, ¿cómo sería un primer balance que tú haces de los medios de comunicación mexicanos para después, pues, ampliar un poquito más el debate en términos de los efectos que también tuvo la prensa internacional con estas elecciones? Edgar Valenzuela. Mira, alguna ocasión el expresidente Rafael Correa, en una entrevista que tuvo aquí en México con Leo Zuckerman, mencionaba que ganar las elecciones no necesariamente es ganar el poder, porque siguen existiendo poderes fácticos en los países que no se relacionan prácticamente en nada con el aparato político electoral. Y justamente hacía mención de ello el expresidente Correa por el tema de los grandes medios de comunicación. Y él ponía, pues obviamente, de ejemplo su país. Sin embargo, es un fenómeno que se ha estado repitiendo en prácticamente toda la región. El caso quizá más notable sea el de Brasil, en el cual Lula da Silva y posteriormente Dilma Rousseff ganan las elecciones, mantienen una amplia base social y sin embargo los grandes medios de comunicación como O Globo se mantienen prácticamente inmutables ante este cambio político. ¿A qué voy con todo esto? Que en el caso mexicano López Obrador logra un triunfo pues avasallador en 2018, refrenda otra vez una mayoría en el Congreso actualmente y sin embargo los grandes grupos de interés prácticamente conservan el poder mediático que han gozado desde hace varias décadas. Si bien ha habido una apertura, hemos estado viviendo un mayor número de canales de comunicación, de fuentes informativas en el país, los grandes medios siguen ahí y no han sido tocados de ninguna forma. Y también es preciso comentar que aunque ha existido una apertura, esta ha sido muy gradual y las grandes audiencias se mantienen en los medios tradicionales, es decir, en el duopolio televisivo y en los
grandes periódicos de circulación a nivel nacional. Entonces, ignorar esta parte no nos permitiría hasta cierto punto entender realmente por qué hay una posición muy bien definida de los grandes medios de comunicación respecto al presidente López Obrador y su autollamada Cuarta Transformación. Ahora, en este sentido, Edgar, estaremos de acuerdo que finalmente este poder mediático no es nada nuevo, es un poder mediático inclusive ensalzado, impulsado por el mismo gobierno, por el mismo poder del Estado. Y es que esta es una discusión, aprovecho para saludar a nuestro amigo Iván Moreno, que ya se incorpora con nosotros. Hola Iván, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros en esta tarde. Platicando de medios, Iván, algo que seguramente tú y yo no conocemos, y no porque Edgar no conozca, Edgar lo conoce muy bien también desde el ámbito del estudio de la política, pero quienes nos hemos dedicado a los medios, Iván Moreno, ¿estás de acuerdo que, bueno, pues este tipo de factores, este tipo de presiones, este tipo de intereses que de alguna forma se han ganado y se han supeditado en muchas ocasiones al mismo Estado, pues son y se han considerado hasta cierto punto normales? Hay una alianza permanente de estos grupos, hoy una alianza que inclusive la semana pasada, el mismo presidente López Obrador, pues ha señalado que se ha acercado tanto a Emilio Azcárraga como a Salinas Pliego, los dos, vamos a ver, las dos caras más visibles de este duopolio que se presenta en este país. No hay que olvidar también a Grupo Imagen, no hay que olvidar también el giro que se ha dado, permítame llamarlo así, propagandístico que tenemos en los canales oficiales de Canal 11, por ejemplo, o el mismo canal, la famosa Octava, que también ya tiene su repetidora en televisión, no solamente en radio, y que bueno, pues se liga también a otro tipo de medios, Iván Moreno, como son periódicos o como son semanarios, donde el presidente también pretende también generar como este lugar, esta red de apoyo. Entonces, en este sentido, hablamos de la cobertura, Iván Moreno, hablamos de la cobertura y de la posibilidad que tiene precisamente el Estado a través de los medios de comunicación y cómo estos influyen. Y a mí me gustaría que pudiéramos partir de un punto, Iván. Creo que en el año 2000, con el modelo de transición política, en los medios de comunicación ganamos algo, y es precisamente fortalecer nuestra libertad de expresión. ¿Cómo ves, Iván Moreno? Sí y no. Sí le hemos ganado, la ganamos en el 2000 con esta transición, con el triunfo de Vicente Fox, porque empieza a haber una apertura comunicativa. Es un hecho que en especial la prensa, y cuando hablo de la prensa me refiero a los medios informativos como tal, ¿sí? La parte informativa, porque no hay que olvidar que los medios de comunicación funcionan en dos vías. Una como una difusión socializante, ¿sí? de un mensaje, primero que nada, pero también funciona a través como el vehículo, como un instrumento, y eso es lo que son los medios de comunicación, un instrumento de difusión de mensajes, de ideas, debidamente estructuradas que puedan ser entendidas por las demás personas, que eso es lo que permite precisamente la comunicación. ¿Sí? Primero. Segundo, en ese momento, con Fox llega una apertura en donde los medios gozan de una posibilidad de libertad de expresión que pocas veces habían experimentado. Y hablo de todos, la radio, la televisión, prensa y la prensa escrita, incluso en algunos momentos también el cine. El cine empieza a tener una apertura en cuanto a sus contenidos, y es cuando, no sé si recuerdas que venía a México en ese momento con la tendencia del nuevo cine mexicano, con algunas producciones, pues ahí es manifiesto completamente y empiezan a surgir nuevas ideas, nuevas propuestas. Y sí, empezamos a vivir eso. Pero a partir del año 2012 viene de nueva cuenta un control o un intento de control, un sometimiento por parte del partido en el gobierno y también por parte de esa gestión, de la gestión de Enrique Peña Nieto. Oye, yo lo llamaría antes, Iván? De hecho, previo, todo el trabajo que se estuvo realizando desde una televisora para impulsar diariamente la actividad
de Enrique Peña Nieto. Hay que tomar eso en cuenta, sobre todo por los cambios que se... Pero es una televisora del Estado. Sí, pero aguanta tantito, Iván, nada más con esta idea, para polemizar. Recordemos que Vicente Fox lo que hizo es que liberó el 12.5 de los tiempos oficiales y los entregó precisamente a las concesionarias. Y estas mismas concesionarias durante este tiempo, inclusive durante la época de Felipe Calderón, pues literal se volvieron multimillonarias porque todo se tenía que pagar, todo lo que tenía que ser como publicidad oficial y de partidos políticos, obviamente las televisoras lo que optaron y ganaron una cantidad exorbitante. Con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, se trata nuevamente de acotar y de presionar a la prensa, sobre todo toda esa prensa que era crítica con el gobierno. Porque veníamos de 12 años de ser críticos con el gobierno, ¿sí? Veníamos con una apertura en ese instante. Tú y yo vivimos esa etapa, no podría decir una etapa de oro de la prensa, del periodismo, pero sí, veníamos de desarrollar trabajos de investigación, ¿sí? El mismo Humberto Piaget, ¿cuántos premios nacionales de periodismo ganó en esa época? Digo, por lo menos él ha ganado 7 premios nacionales de periodismo a través de lo que es los mecanismos de transparencia. Eso también es importante, ¿eh? ¿Sí? Lo que fue la aparición de los organismos autónomos, sobre todo el IFAI, sirvió precisamente para tener una, vamos a llamar materia prima, para que la actividad periodística pudiera funcionar en este país. Sí, y sin embargo, o sea, sí coincido tanto con Iván como contigo, David, en el sentido de que sí hubo una apertura de la prensa, sin embargo, hasta cierto punto. O sea, sí se permitieron algunos espacios de crítica, de reflexión, de investigación, y sin embargo, en el fondo, los grandes medios de comunicación seguían apoyando un sistema o un régimen político y económico. La transición con Vicente Fox, pues realmente fue en lo político, pero sustancialmente en lo económico siguió siendo lo mismo. Y esto que mencionaba Iván, y también rematas tú en el sentido del fortalecimiento de los grandes medios de comunicación, de hecho, se da una especie de amaciato entre el poder mediático y el poder político. Tanto así que a Peña Nieto se le llamó el telepresidente, y ya habíamos tenido previamente la telebancada, y ya habíamos tenido la ley Televisa. Es decir, el estudio de los medios de comunicación en México, sobre todo en esta época reciente, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, no podría entenderse o no podría separarse de su función dentro del aparato de gobierno o de la estrategia gubernamental, porque reitero, si bien es cierto, hemos tenido una especie de liberación de ciertos espacios, en los grandes medios siguen siendo una sola voz, ¿eh? Es decir, hay muchas voces, pero es un solo proyecto el que se ha defendido, y con matices, pero en el fondo todos coinciden, y tanto así que durante muchos años prácticamente se omitieron voces alternas al proyecto único de país, que era el proyecto neoliberal. Entonces, creo que desde ahí tendríamos que estar pensando también el tema de la actuación de los medios de comunicación actual, y finalmente no olvidar que el pago a la fidelidad de los grandes medios de comunicación se dio a partir de la publicidad oficial, que era una cantidad inmensa, pero verdaderamente inmensa, de recursos que se les daba a los grandes medios, y esto servía, o se conoce comúnmente en México como el chayote, es decir, el pago por opiniones favorables. Así es, y en este sentido... Mira, eso es Iván, un poquito... déjame redondear nada más la idea. En este sentido hay que decir que esto como tal, esto que estás mencionando de pagos, esto que estás mencionando de orientar precisamente la prensa hacia las acciones positivas del gobierno y obviamente borrar o acotar las que no son favorables,
siguen existiendo de otro modo, de otra forma, porque finalmente también el Estado tiene que tener y los gobiernos de turno tienen que tener este apoyo a nivel de la información. Ahora sí, perdóname, Iván, perdón por interrumpirte. Es muy relativo eso de el chayo, el embute, ¿sí? Las dádivas que recibe la prensa. Y digo muy relativo, te voy a decir por qué. Porque cuando se habla de chayotero, ¿sí? De alguien que recibe dinero, pues realmente ya no estás hablando del origen, el verdadero chayo, que es el que recibía el reportero. Ahora ese dinero ha sido canalizado nada más a ciertas voces, ¿sí? A ciertos personajes en específico, mientras que el medio sí recibía o solía recibir una gran cantidad de recursos por cuestiones de pagos de publicidad, que muchos pueden decir es que de esa manera se escondía el chayo. ¿Por qué todo el mundo quiere omitir o quiere dejar de ver que los medios son empresas? Es que La mayoría no de es los medios de eso, comunicación, no es eso, Iván. empecemos por una situación. Los medios de comunicación en México, la gran mayoría, son empresas que generan empleos en distintas etapas, ¿sí? De distintos, y además viven de la publicidad los medios de comunicación. La venta de periódicos no es el fuerte de los ingresos de un periódico, son los espacios publicitarios. ¿Por qué queremos dejar de ver eso? Concedo, y además es una realidad, y no concedo por conceder, sino porque es una realidad. Cuando mencionas que sí, gracias a los espacios publicitarios, muchos medios se enriquecieron con la propaganda oficial. Es cierto. En el momento que llega la cuarta transformación y cancela las contrataciones de estos espacios, cancela la publicidad oficial, muchos medios de comunicación empezaron a despedir a sus trabajadores porque no salía rentable sostener a una planta frente a los ingresos que estaban obteniendo. Ahí los trabajadores de los medios de comunicación nos dimos cuenta que las áreas de venta de todos los medios no sabíamos en qué estaban trabajando, no sabíamos qué estaban haciendo, porque no deberían de depender de ello. A lo que me refería, o sea, tienes toda la razón, los grandes medios de comunicación son todos, empresas. no todos, no los grandes. Bueno, los medios de comunicación en general son empresas, o sea, y es una empresa que en teoría vive en una especie, digamos así, de limbo, no, porque a pesar de que es una empresa y la empresa se rige por una cuestión de ingresos, que tiene que obtener ganancias para todas las actividades que estás mencionando tú, también hay una función social de los medios de comunicación. Pero separemos sí, entonces lo que es la naturaleza de la empresa de la función social. Nada más termino. El tema con los gastos de publicidad oficial, sobre todo en el gobierno de Peña Nieto, recordar, el gobierno anterior dio en sus 6 años, gastó en publicidad oficial 60,000 millones de pesos, que es una cifra colosal lo que se gastó en publicidad oficial. Y 10 grandes medios de comunicación retuvieron más del 48% de esta cifra, es decir, alrededor de 30,000 millones de pesos repartidos en grandes medios de comunicación, en 10 medios. ¿Eso qué te genera? Pues obviamente lazos de complicidad y la aspiración de que continúe por esa misma línea, porque ya se generan negocios. Cuando cambia el gobierno y cuando se recortan de una forma enorme estas partidas de comunicación social gubernamental, pues obviamente ahí se rompen algunos esquemas de negocio y por eso la reacción tan furibunda de algunos medios. Y también, hay que decirlo, las ligas con la cercanía que se tenía entre directores de periódicos como el del Universal, que tenía hasta guaruras personales pagados por el Estado.
Bueno, eso no ha sido nada nuevo, Pero es Edgar. que eso, Y- es que eso No, no es pero nuevo. hay que Insisto, mencionarlo, porque ins- tampoco andan los medios de comunicación flotando muy libres en el ambiente. no. Tienen No, intereses. Claro. eso tiene décadas atrás. De hecho, Sí. recordemos, el Iván, Excelsior, vamos a corte. eso le ocurrió. Vamos a Eso corte, no. vamos a corte, porque creo que hay que hacer énfasis en esto, pero oigan, estamos muy en el pasado y yo creo que también vale la pena que regresando del corte, platiquemos cómo el mismo presidente de la República orienta la agenda mediática y eso hace precisamente que quien esté dando la nota hoy no sean necesariamente los medios ante los hechos que van sucediendo, las cuestiones noticiosas que van surgiendo, sino en realidad también aquí hay una política de comunicación muy importante donde desde la presidencia de la República, a través de este proceso de comunicación de las mañaneras, bueno, pues la prensa se está apegando y donde también hay que señalarlo y hay que plantearlo de esa manera, con todas sus letras, hay un ejercicio ya no periodístico, sino propagandístico de los medios de comunicación que se han plegado hacia la presidencia. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020. El día de hoy me acompaña Edgar Valenzuela e Iván Moreno. Estamos platicando precisamente sobre estos temas que tienen que ver con los medios de comunicación y otro dato que también nos parece interesante, muchachos, que es el hecho del proceso electoral intermedio. Regresamos en un momento. Redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Todo en un solo lugar. 724 Noticias. Con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. A ver, yo sí quisiera que no se nos fuera este dato tan importante que tiene que ver precisamente, Iván, Edgar, con el hecho de la estrategia de comunicación que tiene el presidente López Obrador, que no es una estrategia nueva. La ocupó desde el año 2000, precisamente con sus famosas mañaneras, saliendo inclusive a dar opiniones, a dar una tendencia, a dar su opinión, inclusive antes que el presidente Vicente Fox, como una manera de ir opacando e ir preparando su camino, obviamente, para la candidatura de 2006 que nunca logró. Sin embargo, bueno, pues este aprendizaje lo planteó nuevamente el presidente y aquí cabe mucho la pena mencionar el hecho de cómo el presidente ocupó su tribuna para también intervenir en las elecciones intermedias. Él mismo lo asegura, él mismo lo plantea, él mismo de alguna forma está generando una información que bueno, pues sin duda se agradece porque no hay, efectivamente, y lo hemos platicado en este espacio, no hay un ejercicio similar en todo el mundo. Él señala cuando quiere tener, por ejemplo, una entrevista con los medios. Él plantea cuando genera una rueda de prensa, cuando hay algún tipo de invitado especial. Ahí está el caso de Kamala Harris, ¿sí? Donde el presidente decide si hace o no, si se expone o no ante la prensa internacional. Y bueno, pues esto es muy significativo porque también nos genera una estrategia de comunicación que está echada para adelante y donde justo Iván Moreno lo platicábamos anteriormente con Edgar, el hecho que el chayote no ha desaparecido, se ha minimizado, se ha generado de otra manera. Por supuesto, hay muchos medios de comunicación que están recibiendo actualmente dinero por parte de la presidencia, ¿sí? Ahí está el caso también de esta rubia que le decía al presidente que si era un corredor keniano, y que después, bueno, pues descubrieron que había o que tenía también sus guaruras llevados de la presidencia en un momento en que, bueno, pues vivía una situación particular. Iván Moreno. Es una situación muy peculiar, David, porque ahorita hablamos de la presidencia, pero ¿y si hablamos de las presidencias municipales? Los municipios son totalmente autónomos, ¿sí? Los municipios tienen, el principio de municipio libre permite un manejo discrecional también de las cuestiones de comunicación. Y ahorita que estamos hablando ya de un nivel federal, vemos todo lo que tú mencionas, todo un mecanismo de comunicación, todo, o sea, toda una forma de emitir sus mensajes, sí, con las mañaneras. Tan es así que el gobierno federal de aquel entonces, del de Vicente Fox, tuvo que salir con sus propias mañaneras desde Los Pinos, desde la residencia oficial de Los Pinos, y también los sábados, no olvides,
Fox en vivo, Fox contigo, que fue un ejercicio supuestamente de apertura. Pero vámonos a la actualidad, Iván, vámonos a la Sí. actualidad. El pasado ya quedó, si no terminamos con este mismo discurso del periodo neoliberal. Lo que pero es que pasando estamos hablando del contraste de lo que fue y de la forma en cómo ha ido evolucionando. Ahora, no utilizando a los medios tradicionales, utilizando personajes que viven en los medios digitales que se han creado de manera, en algunos casos de manera artificial en los medios tradicionales, y tú lo señalabas con esta rubia. Si no mal recuerdo, también esta mujer tuvo su doctorado honoris causa. Así es. Bastante dudoso. ¿Sí? Este supuesto periodista, el otro periodista que supuestamente había perdido un ojo, y sin embargo le decimos el falso pirata porque nunca perdió el ojo. Oye, Edgar, entonces, no sé si ganó o no, porque se había propuesto como diputado plurinominal. No sé si le dio su candidatura, ¿eh? No sé, y no sé tampoco si salió sorteado. Nada más, pues mira, y me voy a regresar un poquito a lo que mencionaba Iván sobre los medios son empresas. Y obviamente tienen intereses, tienen vínculos con grupos de poder, ellos mismos son un grupo de poder, para explicar, por ejemplo, por qué la postura del Reforma, que es abiertamente contraria al presidente de la República, y de algunos otros medios de comunicación. En el Reforma, y creo que es el medio más claro de todos, no es que sea crítico del gobierno federal, es que tiene una postura completamente de simpatía hacia otros partidos políticos, aunque ellos se sigan definiendo como independientes. Y en esta parte del periodo electoral lo vimos de manera clara cuando sus dirigentes del Reforma, incluyendo al dueño, pues hicieron abiertamente campaña por la alianza opositora, que al final de cuentas esto en última instancia tendría que pues parecer algo natural. En otras democracias del mundo sucede, ¿no? Hablábamos en algún momento de cómo está en Estados Unidos esta situación, en la cual pues Fox News es abiertamente republicano, CNN es abiertamente demócrata y no pasa nada. Sin embargo, en México tenemos otra tradición, y este tipo de cuestiones, cuando se les señala directamente como un medio conservador, un medio de derecha, hay gente que se ofende y dice que se les está coartando su libertad de expresión por decirle pues, realmente que tienen una postura ideológica. ¿De dónde sale el actual dirigente del Reforma, Juan Pardinas? Pues salió de una organización llamada INCO, cuyo patrocinador fue Valentín Díez Morodo. ¿Quién es Valentín Díez Morodo? El ex dueño de Grupo Modelo, uno de los hombres más ricos del país y uno de los hombres que justamente se le menciona que financió la guerra sucia contra Andrés Manuel en 2006. Es decir, y si tú revisas caso por caso de los medios de comunicación, no hay realmente tanta pluralidad. La mayoría están dentro de esta órbita de grupos de poder que tienen muchas ligas con PRI, PAN, sobre todo, ¿no? Con las cúpulas de estos partidos. Entonces, no hay que sorprendernos, tampoco hay que ofendernos que se les diga que son medios conservadores, porque realmente su línea así ha sido. Bueno, el tema es que queremos darnos baños de pureza, en el caso de estos medios, cuando no lo son. Oye, Edgar, pero también el caso es de que la prensa crítica que antes existía en contra del gobierno y que la golpeteaba también en estos medios revolucionarios, en estos medios disidentes, pues hoy se ha convertido simplemente en un trabajador más de la nómina del gobierno. Y estoy hablando del caso, y estoy hablando del caso, por ejemplo, de los moneros de la jornada, que tienen también una vinculación directa precisamente con la actividad política del grupo. Dos, que se van y se placean con el presidente, que son casi sus consejeros. Y Paco Calderón, en los grupos del Reforma. Creo que también eso es importante, ¿eh? Los propagandistas como lo que es Epigmenio Ibarra, y otros tantos que, bueno, pues también se han aprovechado de estas condiciones. Vaya, están tratando de hacer un equilibrio. A ver,
yo no voy a apartar a la razón. Es más, sería ilógico decir que no es así cuando ellos mismos presumen su cercanía y el presidente afirma estos personajes son cercanos al proyecto de transformación. Oye, los Pero, llama hasta intelectuales, son los intelectuales que lo apoyan. ¿Por qué nos ofende ese tipo de cuestiones si en el pasado hacían lo mismo? O sea, hay fotografías de los moneros, de la gran mayoría de los moneros, del Reforma, del Universal, del Financiero y demás. Oye, son caricaturistas esos, ¿eh? Con los expresidentes. Los moneros tienen copyright de un periódico de la izquierda. Ah, bueno, entonces los caricaturistas, está bien. Ellos tienen también, tenían sus ligas muy cercanas y muchos de los editorialistas sin duda también lo tenían. Entonces, el tema aquí es no ofenderse y saber exactamente en qué parte del espectro político e ideológico estás. Si eres de derecha, no pasa nada. Asúmete abiertamente como un medio de derecha, como un vocero de la derecha y tal cual, pero no salgas como Denise Dresser, que aparece en todos los eventos del PAN, es amiga personal de Margarita Zavala, pero cuando se le menciona que es panista, se ofende. Oye, pero también creo que aquí entramos en una dicotomía. Pero es que ese no es el punto, para que podamos abundar en esto. Porque también desde el poder, el mismo presidente parece ser que encontramos una dicotomía blanco y negro. O eres de derecha o eres izquierda. Estás conmigo o estás contra mí. Pero también se pierde la línea del centro, de quienes tenemos una percepción con más grises y que, bueno, pues en algún momento, como no, podemos simpatizar con algunas percepciones de la izquierda, pero también podemos de pronto ubicarnos dentro de este contexto de la derecha y se pierden estos grises y estas líneas intermedias que yo creo que es muy importante que las mantengamos, sobre todo en el ámbito del periodismo, en términos de la información, porque me parece también, y lo hemos platicado en un comentario muy desafortunado del presidente López Obrador, señalando, ¿no?, que las clases medias altas son las que se están convirtiendo a la derecha y que, bueno, pues son los que ven simplemente este tipo de manipulación y complots que se generan desde los mismos medios de información. Iván Moreno. Es que el problema, David, aquí no es asumirse uno como de izquierda o de derecha. Sí, o sea, tú sabes qué tipo de prensa haces. Si haces una prensa militante, con la cual estoy en contra, ¿sí? Prensa militante dentro de un medio de un partido político y ahí de externas, ¿sí? Pero cuando estás haciendo un trabajo que va dirigido a un grupo de personas más amplio, pues sé más objetivo, ¿sí? Sé un poco más imparcial, finalmente, pero no me ofende decir, o sea, soy derecha, soy izquierda, no me ofende, o soy de centro, no me ofende. Lo que ofende es que, como bien señalas, desde el poder, ¿sí?, te hagan así como ser partícipe de izquierda a derecha, obligado y forzado, y que después cualquier hijo de vecina te diga, eres chayotero, y después quiera crucificarte y no te permitan ya trabajar libremente, porque además ese es el problema. Ese es el problema. Oye, Iván, ¿sí? Permíteme. Ya no te permiten trabajar libremente porque te corretean. Por el simple hecho de querer una entrevista te corretean. Antes no ocurría. Pobre Ricardo Alemán, ¿no? Que durante muchos años ha utilizado su espacio para estar lanzando bilis y odio, y ahora se queja de, ay, me llaman chayotero. Oye, en primera, si eres chayotero porque recibiste muchísimo dinero del gobierno de Peña Nieto, y segunda, solamente estás cosechando lo que sembraste. O sea, durante años te la pasas. Pero espérate, estás hablando de él. Y ahora estás hablando de él. No, es que una cosa son, como dije, los personajes focalizados, y otra cosa es que con la misma vara quieras medir a todos los demás trabajadores que no reciben esas dádivas. Y ese es el problema, ¿sí? Desde el año 2012, 2011, la prensa en México y los trabajadores de la prensa en México han venido sufriendo de ataques sistemáticos que han puesto en riesgo su vida. Tan es así que el ser periodista en México es una actividad de alto riesgo, aunque seas de espectáculos, ¿sí? Con el hecho de decir soy reportero, ya te estás poniendo un blanco en la espalda
¿sí? Te agreden gratuitamente y no se vale. ¿Por qué? Porque el reportero también cumple una función social. No es un actor público, pero sí es un actor social importante que vehiculiza desde los problemas que tenga una persona, desde las denuncias elementales que pueda hacer una persona, hasta los grandes eventos o los grandes sucesos. Ayer estábamos platicando, recordando la situación de lo que ocurrió con el rescate de los perros que se fueron a Oye, sí, que se este cayeron en el socavón. socavón de Puebla. Sí, sí. Y, y la verdad es que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que eso se convierta en una nota? Sí, es una nota de interés humano, porque lo menos humano que estaba haciendo el gobierno de Puebla la semana pasada era precisamente pensar en 2 vidas, sin importar que estas fueran de 2 perros. ¿Sí? Entonces, ese es el impacto y la verdadera función de la comunicación en el campo periodístico. Poder llegar a eso. Ese es uno de los más grandes ejemplos. ¿Sí? Yo solamente me regresaría al tema que mencionaba David desde un inicio para no dejar de tocarlo, el de la prensa extranjera, ¿no? Mira, que se ha mencionado mucho y dentro de México se han rasgado mucho las vestiduras, algunos porque periódicos de trascendencia global como o semanarios como el The Economist, el de New York, el de Wall Street Journal y algunos otros periódicos de otros países europeos señalaron al presidente López Obrador abiertamente. Una vez les quiero recordar un artículo que salió por ahí de 2015 llamado pues, algo así como Estados Unidos usa sus armas de comunicación contra los líderes europeos, en el cual señala de manera muy puntual cómo desde Washington se han utilizado históricamente, pues obviamente los medios de comunicación para golpetear a aquellos líderes que no se ajustan a sus dictados de política exterior o de política interior. Y eso lo vimos incluso en el caso, y yo lo escribí en muchos de los espacios donde tengo participación con Peña Nieto. Es decir, cuando a Peña Nieto lo hicieron papilla en los grandes medios de comunicación, mientras aquí todo el mundo festejaba, miren, le están pegando a Peña, yo me puse a revisar qué era lo que estaba haciendo Peña Nieto, qué decisiones en materia de tanto de política interior como política exterior había hecho. Pues encontré que a Peña Nieto lo vapulearon en los medios de comunicación justamente porque decidió acercarse a China. El tema del tren chino a Querétaro, que todo el mundo en México creyó que había sido porque se lo dieron a IGA. Dije, no, está metiendo a los chinos a México y México es parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos, lo van a vapulear, y dicho y hecho, lo vapulearon, es decir, fue un tema geopolítico. Entonces, obviamente a Andrés Manuel López Obrador le están pegando, sobre todo por 2 cuestiones que les interesan mucho en los grandes centros financieros del planeta. El primero, pues, sobre todo asegurarse que la política económica no tenga grandes fluctuaciones, es decir, que se mantenga una línea preestablecida. Lo mismo sucedió en el pasado con Lula. Y segundo, sobre todo el tema de los hidrocarburos de México. Obviamente no les está gustando a los medios de comunicación extranjeros vinculados al alto capital anglosajón y europeo, es que Andrés Manuel López Obrador limite la participación de empresas transnacionales en el sector hidrocarburos mexicano, ¿no? Entonces de ahí se explica esta parte. Esta situación que yo creo que es importante mencionarla y subrayarla, Edgar, porque también los medios internacionales, a partir de esto que tú estás mencionando, juegan también de una forma muy importante. Oiga, les voy a soltar un torito por ahí, dicen. Y fíjense que nos ha llegado mensajes, obviamente en mis redes sociales. No dudo que en sus redes sociales también surjan estos, pero Cronómetro 2020, ¿qué será? ¿Será un medio chayotero? ¿Será un medio que recibe dinero? ¿Será un medio de la derecha? Porque también, obviamente, dentro de estos mensajes, es que ustedes son muy tendenciosos, es que ustedes le pegan al presidente López Obrador, es que ustedes no están de acuerdo con el proyecto. 30 segundos para cada uno. Edgar Valenzuela.
pues que somos un espacio plural y libre. Yo no recibo, y creo que estoy seguro que ninguno de mis compañeros que se presentan en esta mesa recibe un solo centavo por estar aquí. Lo hacemos por el gusto de venir a dialogar y hay de todo, literal. O sea, quizá yo soy el más izquierdoso, hay otros compañeros que sean los más derechosos, pero hay una pluralidad impresionante en esta mesa que es su riqueza. Gracias, Edgar Valenzuela. Iván Moreno. Somos lo que ve en pantalla, simple y sencillamente. No, ni derechas ni izquierdas, sí, definidas sí, pero vertidas aquí solamente en una cuestión de diálogo. Esto es un espacio plural nada más. Ahora, que estamos en contra, yo ya lo he dicho, no es que esté en contra, simple y sencillamente, no voy a aplaudirle a alguien. Puedo decirles, bien, lo hizo bien, pero ya se dio cuenta de lo que está ocasionando de este lado. ¿Cómo lo va a solucionar? Ya solucionó un problema, ya generó otro. ¿Cómo lo soluciona? ¿Sí? Ese es el trabajo del periodismo. Así es, así es, Iván. ¿Sí? O sea, no voy a aplaudir, pero tampoco voy a criticar por criticar. No voy a ir como decimos en México, como gorda de tobogán. Así es. Amigos, amigas, bueno, pues en este espacio plural se despide de usted David Mendoza. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, amigos. Gracias. Cronómetro 2020.